¿Qué harías si el llanto interminable de tu hijo revelara no una enfermedad, sino un crimen planeado con una frialdad inimaginable? En el corazón de la alta sociedad, donde el dinero lo compra casi todo, una humilde enfermera está a punto de desenterrar una verdad tan oscura que podría hacer colapsar un imperio y exponer la monstruosidad que se esconde detrás de las puertas de cristal de un penthouse de lujo. Prepárate para una historia donde el dolor de un niño es la clave para un misterio atroz. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Postemos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El hijo de un magnate de la alta sociedad de Buenos Aires lloraba día y noche sin razón aparente. Su acaudalado padre contrató a una modesta enfermera de la Boca. Lo que ella descubrió en la cabeza del niño revelaría un crimen atroz. Si esta historia te atrapa, déjanos un like y comenta qué crees que encontró Martina. Tu participación nos ayuda a seguir trayéndote historias que tocan el corazón. La llovizna golpeaba los ventanales del ático en Recoleta, mientras Fernando Santa Cruz apretaba el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Afuera, la capital argentina resplandecía con sus luces nocturnas, pero adentro, en aquella mansión de mármol y cristal, solo reinaba la desesperación. «No me importa cuánto cueste», rugió al teléfono. «Necesito al mejor neuropediatra de Argentina aquí mañana a primera hora. Mi hijo lleva 3 semanas llorando sin parar». Colgó con violencia y se pasó las manos por el rostro. A sus años, Fernando había construido un imperio en tecnología y telecomunicaciones que valía más de 1.000 millones de pesos argentinos. Pero todo ese dinero no servía de nada cuando escuchaba los sollozos interminables de Benjamín. El llanto venía del cuarto nivel, agudo, desgarrador, constante, como si el niño de 6 años estuviera siendo torturado por algo invisible. «Ya van 12 médicos, Fernando», dijo Patricia, su esposa, entrando al despacho con una copa de vino blanco en la mano. Su vestido de alta costura francesa contrastaba con la frialdad de sus ojos azules. «Quizás deberías aceptar que tu hijo simplemente es débil, un malcriado». «Es tu hijo también», explotó Fernando. «¿O ya lo olvidaste?» Patricia dio un sorbo largo a su copa, sus labios perfectamente delineados, curvándose en una mueca de desdén. «Yo no lo olvidé. Solo digo que estás gastando fortunas en especialistas cuando cualquier niñera decente podría controlarlo con disciplina». «¿Disciplina, Patricia?» El niño llora de dolor. He visto sus ojos. Hay algo mal, algo muy mal. En ese momento entró Ramiro, el mayordomo de 60 años que llevaba 3 décadas sirviendo a la familia Santa Cruz. Su rostro arrugado mostraba preocupación genuina. «Disculpe, señor Fernando. La agencia de cuidados envió a otra candidata para el puesto de cuidadora. Dice que tiene experiencia con niños delicados». «¿Delicados?» Fernando frunció el ceño. «Benjamín no es delicado, Ramiro. Está enfermo». «Lo sé, señor, pero quizás valga la pena entrevistarla». Las otras 17 niñeras renunciaron después del primer día. Fernando suspiró profundamente. El llanto de Benjamín se intensificó desde el nivel superior, como si el niño sintiera que hablaban de él. «Que pase». 5 minutos después, Martina Vera entraba al despacho, y Fernando no pudo evitar un gesto de sorpresa. No era lo que esperaba. La mujer tendría unos 35 años, con el cabello oscuro recogido en una trenza gruesa, piel morena y manos de trabajo. Vestía unos pantalones de mezclilla limpios y una blusa blanca simple. En sus ojos marrones había una determinación que Fernando reconoció de inmediato, la misma que él tenía cuando empezó su imperio desde cero. «Buenas noches», dijo Martina con un acento del sur de la ciudad. «Soy Martina Vera, enfermera».
Pediátrica. Vengo del barrio de La Boca. Patricia casi escupió su vino. La Boca, Fernando. No puedes estar considerando contratar a alguien de ese lugar. Martina la miró directamente a los ojos, sin intimidación. La Boca me enseñó a sobrevivir, señora, y a reconocer cuando alguien está en verdadero peligro. Por el sonido del llanto que escucho desde que entré a esta casa, diría que su hijo está en agonía. El comentario cayó como una bomba. Fernando se levantó de su silla de cuero. Todos. Los médicos dicen que no encuentran nada malo. Neurológicamente está bien, físicamente está bien, pero llora. Dios, ¿cómo llora? ¿Puedo verlo?, preguntó Martina. Es casi medianoche, protestó Patricia. El dolor no respeta horarios, señora, replicó Martina. Y por lo que escucho, ese niño no ha dormido en días. Fernando asintió sintiendo algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Ramiro, llévala con Benjamín. Subieron los 4 niveles en un silencio tenso, interrumpido solo por el llanto que se hacía más fuerte con cada escalón. Cuando abrieron la puerta de la habitación de Benjamín, Martina vio un cuarto del tamaño de un apartamento completo, juguetes caros esparcidos por todas partes, una cama con forma de auto de Fórmula 1, murales de superhéroes en las paredes y en medio de todo eso, un niño pequeño de 6 años, cabello castaño oscuro y ojos verdes hinchados de tanto llorar, acurrucado en posición fetal sobre una alfombra de felpa. «Ay, mi niño», murmuró Martina y se arrodilló junto a Benjamín con una suavidad que hizo que Fernando sintiera un nudo en la garganta. «Me duele, me duele, me duele», sollozaba Benjamín, sus manitas aferrándose a su cabeza. Martina extendió la mano lentamente. «¿Me permites tocar tu cabecita, campeón? Te prometo que voy a ser muy suave». Benjamín la miró con ojos enormes, llenos de lágrimas, y para sorpresa de todos, asintió. Martina comenzó a pasar sus dedos con extremo cuidado por el cuero cabelludo del niño, palpando cada centímetro. Fernando observaba conteniendo la respiración. De repente, Martina se detuvo. Su rostro cambió completamente. «Señor Santa Cruz», dijo con voz controlada, pero tensa, «necesito luz, mucha luz. Y una lupa si tiene». «¿Qué? ¿Qué encontraste?» Fernando se acercó de inmediato. «No quiero adelantarme», Martina mantuvo su tono profesional. «Pero hay algo aquí, algo que no debería estar». Ramiro trajo una lámpara de escritorio y una lupa de mano que usaban para revisar documentos. Martina iluminó una zona específica del cuero cabelludo de Benjamín, justo detrás de su oreja derecha. Acercó la lupa y sus ojos se abrieron con horror. «Dios mío», susurró. «¿Qué pasa?», exigió Fernando. «Dime qué ves». Martina levantó la vista y había rabia en sus ojos, rabia pura. Hay pequeños fragmentos de metal incrustados en su cuero cabelludo, como agujas diminutas o tachuelas. Al menos puedo ver 3 desde este ángulo. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Benjamín dejó de llorar por un momento, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. «Eso es imposible», dijo Patricia, pero su voz temblaba. «Los médicos lo revisaron, le hicieron hasta resonancias magnéticas. Las resonancias detectan problemas internos, no objetos externos tan pequeños, escondidos entre el cabello», explicó Martina sin apartar la vista de Fernando. «Señor Santa Cruz, esto no llegó ahí por accidente. Alguien le hizo esto a su hijo. Alguien lo torturó». Fernando sintió que el piso se movía bajo sus pies. Durante 5 segundos completos no pudo procesar las palabras de Martina. ¿Tortura a su hijo en su propia casa? Tiene que ser un error. Su voz sonó hueca, lejana, como si viniera de otra persona. «Nadie en esta casa lastimaría a Benjamín». Martina mantuvo la lámpara enfocada en el cuero cabelludo del niño. «Los errores no clavan 3 fragmentos metálicos en la cabeza de un niño, señor. Esto fue deliberado. Y mire esto». Movió ligeramente el cabello de Benjamín, revelando otra zona. «Aquí hay más
5, 6, no puedo contarlos todos sin hacerle daño. Benjamín comenzó a sollozar de nuevo, más suavemente, esta vez como si estuviera agotado. Tranquilo, campeón, le dijo Martina con voz maternal. Ya sé que te duele y te prometo que vamos a quitártelo. Está bien, pero necesito que seas muy valiente. El niño asintió, aferrándose a la mano de Martina como si fuera un salvavidas. Fernando se volvió hacia Patricia, quien se había puesto pálida como el mármol de las paredes. ¿Tú sabías algo de esto? ¿Cómo te atreves? Patricia retrocedió. Por supuesto que no. Yo soy su madre, Fernando. ¿Qué clase de monstruo crees que soy? No lo sé, Patricia. Ya no sé nada. Ramiro carraspeó suavemente. Señor, si me permite, deberíamos llamar a la policía. Si alguien lastimó deliberadamente al pequeño Benjamín, esto es un crimen grave. No, dijo Fernando inmediatamente. Todavía no. Primero necesito saber quién, cómo y por qué. Si llamamos a la policía ahora, los medios se enterarán. Esto arruinaría la empresa, las acciones colapsarían, los buitres del consejo directivo aprovecharían para quitarme el control. Estás pensando en tu empresa cuando tu hijo fue torturado. La voz de Patricia estaba cargada de incredulidad y algo más, miedo. Estoy pensando en proteger a mi familia, replicó Fernando. Y para eso necesito información antes de moverme. Martina, ¿puedes retirar esos fragmentos? Martina lo evaluó con la mirada. Puedo, pero necesito pinzas esterilizadas, alcohol, gasas y buena iluminación. Y sobre todo, necesito que nadie entre ni salga de esta habitación, excepto nosotros. Si quien hizo esto sigue en la casa, no puede saber que lo descubrimos. Ramiro, trae lo que necesita y cierra la casa. Nadie entra ni sale hasta que yo lo autorice. Mientras Ramiro salía, Patricia se dejó caer en un sillón infantil, su compostura perfecta finalmente quebrada. Esto no puede estar pasando, murmuraba. No puede estar pasando. Fernando se arrodilló frente a ella. Patricia, necesito que pienses. ¿Quién ha tenido acceso a Benjamín en las últimas semanas, además de nosotros? Las niñeras, respondió ella con voz temblorosa. Han sido 17 diferentes, y antes de ellas estaba Aymara. Martina, que seguía acariciando suavemente el cabello de Benjamín para mantenerlo calmado, levantó la vista de inmediato. Aymara, ¿quién es Aymara? Era su cuidadora principal, explicó Fernando. Estuvo con nosotros casi 2 años. Benjamín la adoraba, pero hace un mes simplemente desapareció. Dejó una nota diciendo que había conseguido un trabajo mejor en Córdoba y se fue sin siquiera despedirse de Benjamín. ¿Y no les pareció extraño?, preguntó Martina. Sí, admitió Fernando. Muy extraño. Intenté contactarla, pero su teléfono estaba desconectado. Sus referencias resultaron ser falsas. Era como si Aymara nunca hubiera existido. Martina intercambió una mirada significativa con Fernando. Benjamín empezó a llorar, y Fernando sintió que su estómago se retorcía. 3 días después de que Aymara se fue, comenzó el llanto. El silencio en la habitación era denso, cargado de implicaciones terribles. Ramiro regresó con una bandeja médica llena de instrumentos esterilizados, algodón y antisépticos. Martina se lavó las manos en el baño privado de Benjamín y se preparó para trabajar. Benjamín, mi campeón, le habló con dulzura. Voy a quitarte lo que te duele. Sí, va a molestarte un poquito, pero después te vas a sentir mucho mejor. ¿Confías en mí? El niño, con los ojos rojos e hinchados, asintió. ¿Me va a doler como cuando me lo pusieron?, preguntó con voz quebrada. La pregunta congeló a todos en la habitación. Martina tragó saliva y mantuvo su voz firme. No, mi amor, mucho menos, te lo prometo. Comenzó el proceso lento y meticuloso de remover cada fragmento de metal. Benjamín gimió y lloró, pero Fernando lo sostuvo susurrándole palabras de aliento mientras su corazón se partía. Cada pequeño fragmento que Martina sacaba y colocaba en
Un recipiente de cristal era una evidencia más del horror que su hijo había vivido. 30 minutos después, Martina había extraído 18 fragmentos metálicos, pequeñas agujas, tachuelas diminutas, hasta un pedazo de alambre delgado como un cabello. Los colocó todos bajo la luz de la lámpara para que Fernando pudiera verlos. ¿Quién hizo esto? Conocía anatomía básica, explicó Martina mientras limpiaba y desinfectaba cada pequeña herida en el cuero cabelludo de Benjamín. Los colocó donde causarían el máximo dolor, pero sin penetrar el cráneo. Es tortura calculada, metódica. ¿Pero por qué? La voz de Fernando temblaba de rabia contenida. ¿Por qué alguien haría esto a un niño de 6 años? Esa es la pregunta que debemos responder. Martina terminó de curar la última herida. Listo, campeón. Ya terminamos. ¿Cómo te sientes? Benjamín parpadeó sorprendido. Por primera vez en semanas, el dolor constante había desaparecido. Ya no me duele, dijo con asombro. Papi, ya no me duele. Fernando abrazó a su hijo con tanta fuerza que pensó que su corazón estallaría. Benjamín se aferró a él y finalmente, después de 3 semanas de agonía, el niño dejó de llorar. Pero mientras Fernando sostenía a su hijo por encima de la cabeza de Benjamín, vio a Martina observando fijamente a Patricia y vio algo en los ojos de su esposa que nunca antes había notado. Terror absoluto. Señora Santa Cruz, dijo Martina en voz baja, ¿dónde guardaba Aimara sus cosas personales antes de irse? Patricia palideció aún más. En el cuarto de servicio del 3er nivel, pero ya fue limpiado. Quiero verlo, interrumpió Martina. Ahora, el cuarto de servicio era pequeño y espartano. Una cama individual, un armario, una ventana que daba al jardín trasero. Ramiro encendió la luz y Martina comenzó a inspeccionar cada rincón. Fernando la observaba con curiosidad creciente. Esta mujer de la boca se movía con la precisión de una detective. ¿Qué buscas?, preguntó. Se fue con mucha prisa, ¿verdad?, dijo Martina mientras movía el colchón. Tan rápido que dejó referencias falsas y un teléfono muerto. La gente que huye así casi siempre deja algo atrás, algo que... Se detuvo. Había encontrado una tabla suelta en el piso debajo de donde estaba la cama. Con cuidado la levantó. Allí, en un pequeño hueco, había un cuaderno de tapa dura con flores dibujadas. Martina lo sacó y lo abrió. Las primeras páginas eran entradas de diario normales. Hoy Benjamín aprendió a contar hasta 100. El señor Santa Cruz me dio un bono por fin de año, pero mientras pasaba las páginas, el tono cambiaba, se volvía más oscuro, más desesperado. Y entonces llegó a la última entrada, fechada exactamente un día antes de que Aimara desapareciera. Ya no puedo seguir con esta mentira. Ya no puedo ver sufrir a Benjamín sabiendo lo que sé. Mañana le diré la verdad a Fernando, aunque me cueste la vida. Él merece saber que Benjamín no es hijo de Patricia, es mi hijo, y ella lo ha estado torturando para vengarse de mí por el error que cometí hace 7 años. Dios me perdone por haber abandonado a mi bebé. Dios me perdone por haber vuelto y no haber tenido el valor de reclamarlo antes. Pero mañana todo se acaba. Mañana la verdad sale a la luz. El cuaderno cayó de las manos de Martina. Fernando lo recogió, leyó las palabras y sintió que su mundo entero se desintegraba. Leyó la entrada del diario 3 veces, cada palabra perforando más profundo que la anterior. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cuaderno. Ramiro y Martina lo observaban en silencio, dándole espacio para procesar lo improcesable. Benjamín no es hijo de Patricia, murmuró finalmente, su voz ronca. Aimara era su madre biológica y Patricia... Dios mío, Patricia lo sabía y lo torturó. A su propio, al niño que criamos juntos. Martina tomó el diario con cuidado, pasando las páginas hacia atrás, buscando más información. Mire aquí, señor Santa Cruz. Señaló una entrada de 6 meses atrás.
Aimara escribe: no puedo creer que... Patricia me reconoció después de tantos años. Pensé que el cabello teñido y los lentes de contacto serían suficientes, pero hoy me llamó a su habitación y me dijo exactamente 3 palabras. Sé quién eres. Tengo miedo, mucho miedo, pero no puedo irme ahora. No puedo abandonar a mi hijo otra vez. Fernando se dejó caer en la cama de Aimara, sintiendo que sus piernas no podían sostenerlo más. No entiendo nada. ¿Cómo es posible? Patricia dio a luz a Benjamín. Yo estuve ahí. Vi todo el embarazo. Estuve en el parto. ¿Está seguro de eso?, preguntó Martina suavemente. ¿Vio usted físicamente el nacimiento? Fernando hizo memoria, su mente trabajando a través de la niebla de shock. Había sido hace 7 años. Patricia había insistido en tener un parto privado solo con su médico de confianza en una clínica exclusiva de Puerto Madero. Fernando había estado en la sala de espera porque Patricia dijo que no quería que él la viera así, vulnerable y en dolor. No vi el parto, admitió Fernando. No quiso. Dijo que era demasiado íntimo, demasiado... Dios, fui un idiota. Ramiro carraspeó, su rostro arrugado mostrando una lucha interna. Señor Fernando, hay algo que debo confesar. Algo que vi hace 7 años y que nunca me atreví a mencionar porque, bueno, no era mi lugar cuestionar a la señora. Hablé, Ramiro, ahora no hay secretos. 2 meses antes de que naciera el pequeño Benjamín, encontré a la señora Patricia en su baño. Había dejado la puerta entreabierta. Estaba quitándose algo del vientre, una prótesis. Parecía como una panza falsa de embarazada. Cuando me vio, me amenazó con despedirme si decía algo. Me dijo que era solo un apoyo médico que su doctor le había recetado por problemas de postura. Yo quise creerle. Martina cerró los ojos, las piezas del rompecabezas encajando en su mente. Entonces fue así. Patricia fingió el embarazo con prótesis, pero ¿de dónde sacó al bebé? ¿Quién es Aimara realmente? Fernando hojeó el diario con manos temblorosas buscando respuestas. Encontró una entrada fechada 7 años atrás, escrita con letra temblorosa. Tengo 17 años y estoy embarazada. El padre es Fernando Santa Cruz, el hombre para quien trabajo como asistente de limpieza en su oficina. Fue una noche hace 4 meses. Él había bebido en una cena de negocios. Yo estaba limpiando tarde. Ni siquiera recuerda lo que pasó. Y yo no puedo decírselo porque perdería mi trabajo y mi familia me echaría a la calle. Su esposa Patricia me descubrió llorando en el baño cuando tenía 3 meses. Me dijo que tenía una solución. Me ofreció 50,000 pesos si le daba al bebé y desaparecía. Dijo que ella no podía tener hijos y que Fernando nunca lo sabría. Me amenazó con arruinar mi vida si me negaba. Firmé papeles, acepté el dinero, entregué a mi bebé recién nacido y me fui de Buenos Aires. Pero nunca pude olvidarlo, nunca. 6 años después me cambié el nombre, cambié mi apariencia y volví como Aimara López, solo para estar cerca de mi hijo, solo para verlo crecer. La habitación dio vueltas alrededor de Fernando. Él había estado con una joven de 17 años. No recordaba nada, pero eso no importaba. Había pasado, y las consecuencias de esa noche borracha habían perseguido a su hijo durante 6 años. Aimara era solo una niña, dijo Martina con voz cargada de emoción. Una niña asustada a quien Patricia manipuló y compró, y cuando Aimara regresó para estar cerca de su hijo, Patricia la reconoció y decidió vengarse. ¿Vengarse del niño? Fernando sintió bilis en su garganta. Torturó a Benjamín para castigar a Aimara, para hacer que viera sufrir a su hijo y no poder hacer nada sin revelar la verdad. Ramiro negó con la cabeza, el horror claro en sus ojos cansados. ¿Qué clase de monstruo hace algo así? ¿Y qué le pasó a Aimara? ¿De verdad se fue a Córdoba? Martina miró por la ventana del cuarto de servicio hacia el jardín trasero, que estaba sumido en oscuridad. Las luces automáticas del jardín parpadeaban débilmente. Señor Santa Cruz,
Ese jardín ha sido excavado o remodelado recientemente. Fernando frunció el ceño ante la pregunta aparentemente aleatoria. Sí, dijo. Hace 3 semanas Patricia dijo que quería renovar el jardín de rosas. Contrató a un paisajista que trabajó durante 2 días. ¿Por qué? Martina no respondió. Simplemente bajó las escaleras con determinación, con Fernando y Ramiro siguiéndola. Cruzaron la casa hasta la puerta trasera que daba al jardín. La llovizna había cesado, dejando el aire fresco y cargado de humedad. El jardín de Rosas de Patricia estaba en el extremo noreste de la propiedad, rodeado por un muro de piedra. Bajo la luz tenue de la luna, las rosas recién plantadas se veían extrañamente vibrantes, demasiado saludables para ser tan nuevas. Martina caminó directamente hacia el centro del jardín, donde las rosas eran más densas. Se arrodilló y comenzó a escarbar con las manos en la tierra húmeda. «Martina, ¿qué estás haciendo?», preguntó Fernando. «Las plantas crecen mejor cuando la tierra es rica en nutrientes», respondió ella sin detenerse. «Y nada enriquece la tierra como...». Su mano tocó algo que no era tierra, algo que parecía tela. Siguió excavando con más urgencia y lentamente comenzó a emerger un bulto envuelto en lona negra. Ramiro jadeó y retrocedió. Fernando sintió que sus rodillas cedían. Martina, con lágrimas corriendo por sus mejillas, continuó desenterrando hasta que quedó claro lo que era. Un cuerpo envuelto en lona, enterrado en posición fetal. Con manos temblorosas, Martina retiró parte de la lona del rostro. Incluso después de 3 semanas bajo tierra, los rasgos eran reconocibles. Una joven mujer de 24 años, cabello teñido de rubio, ojos cerrados para siempre. «¡Aymara!», susurró Fernando. «¡Dios mío, Aymara!». En ese momento, una voz fría cortó la noche desde el umbral de la puerta trasera. «Debiste haber dejado las cosas como estaban, Martina». Los 3 se giraron. Patricia estaba parada en el marco de la puerta, todavía con su elegante vestido de diseñador, pero en su mano sostenía una pistola pequeña de nácar que Fernando reconoció como la que él le había regalado para protección personal. El arma apuntaba directamente hacia ellos. «Patricia, ¿qué hiciste?». La voz de Fernando era apenas un susurro roto. Patricia rió, pero no había humor en el sonido, solo amargura destilada durante años. «¿Qué hice? Hice lo que tenía que hacer. Esa pequeña zorra volvió a mi casa, a mi hogar, pretendiendo ser una cuidadora. Creía que no la reconocería. Cambió su cabello, sus ojos, pero yo nunca olvido una cara, especialmente la cara de la mujer que se acostó con mi esposo. Ella tenía 17 años y yo estaba borracho», explotó Fernando. «No fue su culpa. ¿Y eso lo hace mejor?». El rostro de Patricia se contorsionó con rabia. «¿Sabes lo que se siente ser una mujer que no puede tener hijos? Ver a tu esposo embarazar a una mocosa de limpieza en una noche cuando tú has intentado durante años sin éxito. Así que sí, le compré al bebé. Iba a criarlo como mío. Iba a ser una buena madre». «¿Torturaste a Benjamín?», gritó Martina. «¿A eso le llamas ser buena madre? Porque ella regresó». Patricia levantó más el arma, su mano temblando. «Durante 6 años todo estuvo bien. Benjamín era mi hijo, mío. Y entonces esa perra regresó pretendiendo ser su niñera, cantándole canciones de cuna, leyéndole cuentos. Vi cómo Benjamín la amaba más a ella que a mí, a su verdadera madre que lo había criado. Así que decidí que si yo no podía tener su amor, ella tampoco. Le hice saber quién mandaba aquí. Cada aguja que coloqué en la cabeza de Benjamín era un mensaje para ella. Este es mi hijo y puedo hacer con él lo que quiera». Martina se puso de pie lentamente, colocándose entre Patricia y Fernando. «Aymara te confrontó, ¿verdad? Hace 3 semanas. Dijo que le diría todo a Fernando». «Sí, fue tan noble, tan valiente». Patricia escupió las palabras con sarcasmo. «Vino a mi habitación por la noche.
Dijo que no podía seguir viendo sufrir a Benjamín, que le diría a Fernando toda la verdad al día siguiente. Así que la detuve. Un pequeño empujón desde el balcón de mi habitación, 4 niveles directo al jardín de rosas. El sonido fue bastante desagradable, debo admitir. La enterré yo misma esa noche. Luego contraté al paisajista para que lo remodelara todo. Perfecto, ¿no crees? Fernando sintió que vomitaría. Esta mujer con quien había compartido 7 años de matrimonio era una completa extraña, una asesina, una torturadora de niños. Patricia, baja el arma, dijo con voz firme. Se acabó. Voy a llamar a la policía. Irás a prisión por asesinato y abuso infantil. No. Patricia negó con la cabeza, una sonrisa perturbada cruzando su rostro. No iré a ninguna parte y tampoco ustedes. El jardín es bastante grande. Hay espacio para 3 cuerpos más. Diremos que fue un robo que salió mal. Ladrones mataron a la nueva cuidadora y al mayordomo cuando los descubrieron. Y mi pobre esposo, que intentó defenderlos, también murió. Yo seré la viuda destrozada. Y Benjamín, bueno, sin Aymara cerca, eventualmente olvidará este dolor. Volverá a ser mi hijo. El silencio en el jardín era denso como el aire antes de una tormenta. Martina mantenía su posición entre Patricia y los demás, sus ojos fijos en el cañón de la pistola que brillaba bajo la luz de la luna. Patricia, piénsalo bien, dijo Martina con voz tranquila, aunque su corazón latía como un tambor. Si nos matas a los 3 aquí en tu propio jardín, jamás convencerás a nadie de que fue un robo. La policía forense encontrará inconsistencias. Siempre las encuentran. Cállate, siseó Patricia. Tú no sabes nada. Tengo contactos, abogados, dinero suficiente para comprar cualquier investigación. ¿Cómo compraste a Aymara cuando tenía 17 años? La voz de Fernando estaba cargada de desprecio. ¿Cómo compraste su silencio por 50,000 pesos? El dinero no puede comprar todo. No puede comprar la decencia que nunca tuviste. La mano de Patricia tembló visiblemente, el arma oscilando entre los 3. No me hables de decencia, Fernando. Tú embarazaste a una empleada adolescente. Tú bebiste tanto que ni siquiera recuerdas haberla tocado. Y yo soy el monstruo. Yo solo limpié tu desastre. Limpiaste el desastre comprando un bebé, mintiendo durante 7 años y después torturando a ese niño, replicó Fernando, dando un paso hacia adelante, y asesinando a su madre cuando intentó hacer lo correcto. Sí, Patricia, eres exactamente un monstruo. De repente, una voz pequeña y quebrada cortó la tensión como un cristal rompiéndose. Mami, todos se congelaron. En el umbral de la puerta trasera, usando su pijama de superhéroes, estaba Benjamín. Sus ojos verdes enormes iban de Patricia con el arma a su padre arrodillado junto al cuerpo envuelto en lona. ¿Qué está pasando?, preguntó el niño, su labio inferior temblando. ¿Por qué mami tiene una pistola? Patricia bajó el arma inmediatamente, su rostro transformándose en una máscara de falsa dulzura. Mi amor, vuelve a tu cuarto. Los adultos estamos hablando de cosas aburridas. Vete a dormir. Pero Benjamín no se movió. Sus ojos se fijaron en la lona negra, en la tierra removida, en la expresión de horror en el rostro de su padre. Es el jardín de mami, dijo con voz confundida. ¿Por qué está todo roto? Martina vio su oportunidad. Se movió con rapidez, colocándose entre Patricia y el niño. Benjamín, campeón, ven conmigo. Extendió su mano. Vamos adentro. ¡No!, gritó Patricia levantando el arma de nuevo. Benjamín, quédate donde estás. Martina es una mala persona. Quiere llevarte lejos de mami. Benjamín miró entre las 2 mujeres, confusión y miedo batallando en su rostro de 6 años. Pero entonces sus ojos se posaron en Martina, la mujer que había quitado su dolor, que había sido gentil cuando todos los demás médicos y niñeras lo trataban como un problema a resolver. Ella me quitó lo que me dolía, dijo Benjamín con voz firme a pesar de su edad.
Tú nunca lo hiciste, mami. Nunca. La declaración golpeó a Patricia como una bofetada física. Su rostro se contorsionó de dolor y rabia. ¿Cómo puedes decir eso? Yo te he cuidado toda tu vida. Yo soy tu madre. Yo no, dijo una voz que no pertenecía a ninguno de los presentes. Todos giraron hacia el lateral de la casa. De las sombras emergió una figura que hizo que Patricia dejara escapar un grito ahogado de puro terror. Era Aimara. Bueno, no exactamente Aimara. La mujer que caminaba hacia ellos tenía el mismo rostro, la misma estructura, pero era claramente mayor, tal vez 40 años, con canas en el cabello oscuro y arrugas de expresión alrededor de los ojos. Junto a ella venían 2 agentes de policía en uniforme. ¿Quién? ¿Quién eres tú?, tartamudeó Patricia, el arma temblando violentamente en su mano. Soy Eliana Vera, dijo la mujer con voz firme, la madre de Aimara y la abuela de ese niño al que tú torturaste. Martina sintió que las piezas finales del rompecabezas encajaban en su mente. Eliana Vera. Vera. El mismo apellido que ella había usado al presentarse no era coincidencia. Martina es mi sobrina, explicó Eliana, como si leyera los pensamientos de todos. Cuando Aimara desapareció hace 3 semanas, empezamos a buscarla. Encontramos su diario hace 2 días escondido en un casillero de la terminal de buses. Nos llevó tiempo entender todo, pero cuando leímos que estaba trabajando aquí para los Santa Cruz, supimos que algo terrible había pasado. Martina se ofreció a infiltrarse como cuidadora para descubrir la verdad. Fernando miró a Martina con nueva comprensión. Por eso sabías exactamente dónde buscar. Por eso hiciste todas las preguntas correctas. Tú ya sabías sobre Aimara. No todo, admitió Martina. No sabíamos con certeza qué le había pasado. Pero cuando encontré los fragmentos de metal en la cabeza de Benjamín, supe que mi prima había estado diciendo la verdad en su diario. Y cuando vi cómo reaccionó Patricia, supe que ella era responsable. Uno de los policías se adelantó con la mano en su arma reglamentaria. Señora Santa Cruz, baje el arma lentamente y coloque las manos en alto. Pero Patricia retrocedió, manteniendo la pistola elevada, ahora apuntando directamente hacia Benjamín. No, si me llevan, el niño viene conmigo. Es mío. Lo he criado durante 7 años. Nadie me lo va a quitar. El niño nunca fue tuyo, dijo Eliana con voz quebrada por el dolor. Compraste a mi nieto como si fuera un objeto. Atormentaste a mi hija hasta empujarla a su muerte y torturaste a un niño inocente por tus propios celos enfermizos. Pero esto termina ahora. ¡Aléjense! Patricia presionó el arma contra su propia sien, su rostro brillando con lágrimas de locura. Si no puedo tener a Benjamín, si todo se acabó, entonces me voy yo también. Que vivan con esa culpa. ¡Patricia, no!, gritó Fernando. Pero antes de que pudiera moverse, Ramiro apareció por detrás de Patricia. El anciano mayordomo, moviéndose con una velocidad sorprendente para su edad, agarró la muñeca de Patricia y torció su brazo hacia arriba. La pistola se disparó hacia el cielo nocturno, el estallido resonando por todo el vecindario. Los policías se abalanzaron de inmediato, desarmando a Patricia y esposándola mientras ella gritaba y luchaba como un animal enjaulado. «Benjamín, Benjamín, diles que soy tu madre, diles que me amas». Pero Benjamín se había refugiado en los brazos de Martina, su pequeño cuerpo temblando mientras enterraba su rostro en el hombro de ella. No dijo nada, no miró a Patricia, y ese silencio fue la condena más completa. Mientras los policías arrastraban a Patricia hacia la patrulla que esperaba al frente de la mansión, Eliana se acercó a Fernando. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero había una determinación férrea en ellos. «Señor Santa Cruz, necesitamos hablar sobre el futuro de Benjamín». Fernando miró al niño en brazos de Martina, luego a Eliana, luego al cuerpo de Aimara, todavía parcialmente cubierto por la lona. «Benjamín es mi hijo.
dijo con voz firme. Biológicamente, legalmente en todos los papeles. Pero Aymara, mi hija, ella también era su madre y pagó el precio más alto por intentar protegerlo. Eliana asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Mi hija amaba a ese niño más que a su propia vida. Cometió errores. Sí, era solo una niña cuando quedó embarazada, pero pasó 6 años ahorrando cada peso para poder volver y estar cerca de él. Cambió su identidad, arriesgó todo solo para poder leerle cuentos antes de dormir. ¿Y sabe qué es lo más trágico, señor Santa Cruz? La voz de Fernando apenas era un susurro. Que Benjamín nunca sabrá cuánto lo amó su verdadera madre, porque Patricia se aseguró de que Aymara nunca pudiera decírselo. El peso de esas palabras cayó sobre todos como una lápida. Fernando miró a su hijo, el niño que había criado pensando que era producto de su matrimonio con Patricia, sin saber que en realidad era el resultado de un error terrible que había arruinado la vida de una adolescente. «Señora Vera», dijo finalmente, «Eliana, yo no tengo excusas para lo que hice. Estaba borracho, pero eso no importa. Le hice daño a tu hija. Arruiné su vida». «Sí, lo hizo». Eliana no endulzó la verdad, pero Aymara nunca lo culpó. En su diario escribió que usted ni siquiera la recordaba al día siguiente, que ella nunca tuvo el valor de decirle lo que había pasado. La culpa que ella cargó no fue por usted, señor Santa Cruz. Fue por haber aceptado el dinero de Patricia, por haber entregado a su bebé. Esa fue la decisión que la persiguió cada día de su vida. Ramiro, que había permanecido en silencio desde su acto heroico, finalmente habló. «Señor Fernando, si me permite decir algo, durante los 2 años que la señorita Aymara trabajó aquí, vi cómo amaba a ese niño, la manera en que lo miraba cuando pensaba que nadie estaba viendo, la forma en que salvaba cada dibujo que Benjamín le regalaba, guardándolos en su cuarto como tesoros. Ella era una buena persona atrapada en una situación imposible». Martina, todavía sosteniendo a Benjamín, se acercó a su tía. «Tía Eliana, ¿qué haremos con el cuerpo de Aymara? Merece un funeral digno, merece descansar en paz». «Los policías ya llamaron a la unidad forense», respondió Eliana. «Se la llevarán para la autopsia oficial. Pero después la enterraremos en nuestro pueblo en Santiago del Estero, junto a su padre, donde debería haber estado siempre». Fernando tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastar sus hombros. «Yo pagaré todo, el funeral, la lápida, lo que necesiten, y quiero que Benjamín sepa la verdad algún día, cuando tenga edad suficiente para entender. Merece saber quién era su madre de verdad». Eliana estudió el rostro de Fernando durante un largo momento, evaluándolo. Finalmente asintió. «De acuerdo, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que me permita ser parte de la vida de Benjamín. Soy su abuela. Es todo lo que me queda de mi hija. No intento reemplazar a nadie ni reclamar custodia. Solo quiero conocer a mi nieto, estar en su vida». Fernando no dudó ni un segundo. «Por supuesto, Benjamín merece conocer a su familia, su verdadera familia». Los policías regresaron con bolsas de evidencia y equipo forense. La escena se transformó en un frenesí de actividad profesional. Fotografías, marcadores de evidencia, la cuidadosa extracción del cuerpo de Aymara. Fernando se alejó con Benjamín, llevándolo de vuelta adentro para protegerlo de ver más de lo que ya había presenciado. Martina y Eliana se quedaron atrás observando cómo el jardín de rosas de Patricia se convertía en una escena del crimen oficial. «Gracias, sobrina», dijo Eliana en voz baja. «Sin ti, Aymara seguiría enterrada ahí y Patricia habría salido impune. No podía dejarlo así, tía. Aymara era familia y ese niño, ningún niño merece sufrir así. Tu madre estaría orgullosa de ti». Eliana puso su mano sobre el hombro de Martina. «Siempre supiste que tu propósito era ayudar a los niños. Por eso te hiciste enfermera». Martina asintió.
viendo a través de las ventanas de la mansión cómo Fernando preparaba chocolate caliente para Benjamín en la cocina tratando de darle algo de normalidad después del horror de la noche. ¿Crees que estará bien?, preguntó Eliana. Benjamín, después de todo esto. Tiene 6 años, respondió Martina. Es resiliente y tiene un padre que lo ama, una abuela que acaba de encontrar. Y yo, bueno, espero poder quedarme cerca también. Alguien tiene que asegurarse de que las heridas de su cabecita sanen correctamente. Eliana sonrió a pesar de las lágrimas. Aimara habría querido que fueras tú quien cuidara de él. Siempre decía en su diario que rezaba para que Benjamín tuviera ángeles guardianes. Creo que tú eres uno de ellos. Las dos mujeres se abrazaron mientras las luces rojas y azules de las patrullas iluminaban la noche de Recoleta, marcando el fin de 7 años de mentiras y el doloroso comienzo de la verdad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Frase reintroducida. Postemos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. 3 semanas después, Fernando estaba sentado en su despacho mirando los documentos que cambiarían todo. El abogado familiar frente a él, el licenciado Ocampo, revisaba cada página con meticulosidad profesional. Básicamente, señor Santa Cruz, estos documentos anulan legalmente la adopción que la señora Patricia realizó. Dado que fue basada en fraude, coerción y documentos falsificados, el juez la ha invalidado. Benjamín sigue siendo legalmente su hijo. Por supuesto, usted es el padre biológico, pero ahora está registrado correctamente con la información de su madre biológica, Aimara Lucía Vera Palacios, fallecida. Fernando firmó cada documento con mano firme, aunque su corazón pesaba con cada trazo de la pluma. Y Patricia está en prisión preventiva esperando juicio. Los cargos son graves: homicidio premeditado, tortura infantil, fraude, falsificación de documentos. Los fiscales están solicitando 40 años. Con la evidencia que tienen, los fragmentos de metal, el cuerpo de Aimara, su confesión grabada por las cámaras de seguridad de su propia casa, no tiene ninguna posibilidad. Bien, Fernando cerró la carpeta de documentos. ¿Algo más? Sí, la familia Vera ha solicitado oficialmente derechos de visita y como abuelos. ¿Cuál es su posición al respecto? Aprobado completamente. Eliana puede ver a Benjamín cuando quiera. De hecho, vendrá mañana a pasar el fin de semana con nosotros. El licenciado Ocampo asintió con aprobación. Es una decisión sabia, señor Santa Cruz. El niño necesita toda la familia amorosa que pueda tener después de lo que vivió. Después de que el abogado se fue, Fernando subió al cuarto de Benjamín. El niño estaba sentado en el suelo jugando con bloques de construcción, creando lo que parecía ser un castillo elaborado. Martina estaba sentada en una silla cercana, supervisando y sonriendo cada vez que Benjamín le mostraba su progreso. En las 3 semanas desde aquella noche terrible, Martina se había convertido en una presencia constante en la mansión Santa Cruz. Oficialmente era la enfermera privada de Benjamín, asegurándose de que las heridas en su cuero cabelludo sanaran correctamente. Pero en realidad se había convertido en mucho más: confidente, protectora y la única presencia maternal que Benjamín confiaba desde la traición de Patricia. «Papi, mira». Benjamín levantó su creación con orgullo. Es un castillo con torres altas para que los grifos puedan vivir arriba y proteger a la gente abajo. Es increíble, campeón. Fernando se arrodilló junto a su hijo. ¿Los grifos son buenos en tu castillo? Sí, todos los grifos son buenos si les das amor y comida, declaró Benjamín con la seriedad absoluta que solo un niño de 6 años puede tener. Martina me lo dijo. Fernando miró a Martina, quien se encogió de hombros con una sonrisa.
Es una filosofía sólida. Funciona con la mayoría de las criaturas, no solo grifos. Benjamín, ¿puedo hablar contigo sobre algo importante?, preguntó Fernando, sentándose completamente en el suelo junto al castillo. El niño lo miró con esos ojos verdes enormes que le recordaban tanto a Aimara en las fotos que Eliana había compartido. ¿Sobre Mami Patricia? La pregunta directa tomó a Fernando por sorpresa. Intercambió una mirada con Martina, quien asintió con suavidad, animándolo a ser honesto. Sí, entre otras cosas. Benjamín, ¿entiendes por qué Patricia se fue? Benjamín bajó la vista a sus bloques, sus pequeñas manos, ordenándolos por colores. Porque ella me puso las cosas en la cabeza que me dolían y porque empujó a Aimara desde el balcón. El corazón de Fernando se contrajo. Habían intentado proteger a Benjamín de los detalles más horribles, pero los niños escuchaban más de lo que los adultos creían, y Benjamín, a pesar de tener solo 6 años, era extraordinariamente perceptivo. Sí, Fernando no mintió. Patricia hizo cosas muy malas, cosas que nunca debería haber hecho. Y ahora está en un lugar donde no puede lastimar a nadie más. Va a volver. La voz de Benjamín era pequeña, temerosa. No, campeón, no va a volver. Benjamín asintió lentamente, procesando la información. Está bien. Ella daba miedo al final, pero a veces, cuando pienso en antes de que me doliera la cabeza, recuerdo que ella me leía cuentos y que me compraba helado de pistacho los domingos. Martina se arrodilló al otro lado de Benjamín, tomando su pequeña mano. Las personas pueden ser complicadas, Benjamín. A veces hacen cosas buenas y cosas malas. Está bien recordar los momentos buenos que tuviste con Patricia. Y también está bien sentirte triste o enojado por lo que ella hizo después. Todos esos sentimientos son válidos. ¿Válidos significa que están bien?, preguntó. Benjamín, exactamente. Martina acarició su cabello con cuidado, evitando las áreas todavía sensibles. Significa que no hay forma incorrecta de sentirse. Fernando respiró profundo, preparándose para la parte más difícil de la conversación. Benjamín, hay algo más que necesito contarte sobre Aimara. El rostro de Benjamín se iluminó al escuchar el nombre. Aimara. Ella era la mejor cuidadora. Me cantaba canciones en la noche cuando tenía pesadillas y sabía todas las voces de los superhéroes. ¿Dónde está? ¿Va a volver a trabajar para nosotros? Las palabras eran cuchillos en el corazón de Fernando. Martina apretó su mano dándole fuerza. No, campeón. Aimara no puede volver. Ella falleció. Eso significa que se fue al cielo. Benjamín parpadeó confundido. Como el abuelito en las fotos, el que nunca conocí. Sí, exactamente así. Oh. La cara de Benjamín se arrugó tratando de no llorar. ¿Por qué? ¿También se puso enferma como el abuelito? No fue una enfermedad. Fernando eligió sus palabras con extremo cuidado. Fue un accidente muy triste. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Benjamín. Pero yo la quería mucho. Ella me hacía reír y nunca me gritaba cuando rompía cosas sin querer. Lo sé, hijo. Y ella también te quería mucho a ti. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Benjamín entre sollozos. Fernando y Martina intercambiaron otra mirada. Habían discutido esto extensamente con Eliana y habían decidido juntos cuánto debía saber. Benjamín ahora versus cuánto debería esperar hasta que fuera mayor. Porque tengo algo que quiero mostrarte. Fernando sacó de su bolsillo una carta doblada. Aimara escribió esto hace tiempo. Está dirigida a ti. Era una mentira piadosa. La carta era en realidad una compilación de extractos del diario de Aimara, cuidadosamente editados y transcritos por Eliana para que fueran apropiados para un niño de 6 años. Palabras de amor, de esperanza, de promesas de siempre protegerlo. Fernando comenzó a leer. Mi querido Benjamín. Si estás leyendo esto, significa que no pude decirte estas palabras en persona,
pero necesito que sepas algo muy importante. Desde el momento en que naciste, fuiste el regalo más hermoso que el universo me dio. Cada sonrisa tuya iluminaba mi mundo. Cada risa tuya era como música. Te quise con todo mi corazón desde el primer segundo, y ese amor nunca, nunca va a desaparecer. Aunque ya no pueda estar contigo en persona, siempre estaré contigo en espíritu. En cada estrella que veas en el cielo nocturno, en cada arco iris después de la llovizna, en cada momento en que sientas amor y calidez. Sé fuerte, mi niño hermoso, sé amable, sé valiente y recuerda siempre que fuiste amado completamente con todo mi amor eterno, Aimara. Para cuando Fernando terminó de leer, los tres estaban llorando. Benjamín se lanzó a los brazos de su padre, sollozando contra su pecho. Quiero que vuelva, quiero que Aimara vuelva. Lo sé, campeón, yo también. Fernando abrazó a su hijo con fuerza, pero aunque ella no puede volver, su amor por ti sí está aquí, siempre va a estar aquí. Martina se unió al abrazo, envolviendo a padre e hijo en un círculo de protección y cariño. Permanecieron así durante largos minutos, llorando juntos por la mujer que Benjamín había amado como cuidadora sin saber que era su madre, por la vida que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Finalmente, Benjamín se separó limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedo guardar la carta de Aimara? Por supuesto que sí. Fernando se la entregó. Es tuya, y cuando seas mayor hay más cosas de Aimara que podrás leer, cosas que ella escribió sobre ti, pero por ahora esta carta es solo para ti. Benjamín sostuvo el papel como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Voy a ponerla en mi caja secreta, donde guardo mis cosas más especiales. Eso suena perfecto. Después de que Benjamín guardó la carta en una pequeña caja de metal bajo su cama, Fernando lo llevó a la cocina para un bocadillo vespertino. Martina se quedó en el cuarto mirando por la ventana hacia el jardín trasero. El jardín de rosas había sido completamente removido. En su lugar, Fernando había mandado plantar un árbol de palo borracho, el favorito de Aimara, según Eliana. Alrededor del árbol había instalado un pequeño jardín de colibríes con flores nativas argentinas, y al pie del árbol una placa sencilla pero hermosa decía: «En memoria de Aimara Lucía Vera, madre. Hija, Ángel Guardián 2001-2025, tu amor permanece». Fernando regresó y se paró junto a Martina, ambos mirando el árbol que ya estaba comenzando a mostrar pequeños brotes. «¿Crees que hice lo correcto?», preguntó él, diciéndole sobre Aimara, pero no toda la verdad. «Sí», respondió Martina sin dudar. «Tienes 6 años. Saber que ella lo amaba es lo importante ahora. Cuando tenga 12 o 15 o 18, entonces podrás contarle el resto sobre cómo nació, sobre Patricia, sobre todo. Pero ahora lo que necesita es saber que fue amado y lo sabe». Fernando asintió sintiendo por primera vez en semanas un pequeño destello de paz. «Gracias, Martina, por todo, por descubrir la verdad, por ayudar a Benjamín a sanar, por estar aquí». Martina se volvió para mirarlo directamente. «Señor Santa Cruz, Fernando, por favor, llámame Fernando». «Fernando», corrigió ella. «Necesito que entiendas algo. No hice esto solo por Aimara, aunque ella era mi prima y la amaba. Lo hice porque ningún niño merece sufrir. Y Benjamín es un niño especial, no solo por su historia, sino por quién es. Es amable, inteligente, resiliente. A pesar de todo lo que vivió, sigue siendo capaz de amar, de confiar, de reír. Eso es extraordinario. Se parece a su madre en eso», dijo Fernando suavemente. «Aimara también fue extraordinaria. Volvió a pesar del miedo, luchó a pesar del peligro, amó a pesar del dolor. Ojalá la hubiera conocido realmente. Ojalá pudiera decirle cuánto lamento lo que hice. Creo que lo sabe». Martina puso su mano sobre el brazo de Fernando.
y creo que la mejor manera de honrar su memoria es siendo el padre que ella hubiera querido para Benjamín. Un padre amoroso, presente, honesto. Lo intentaré, prometió Fernando. Cada día lo intentaré. Entonces, eso es suficiente. Abajo escucharon la risa de Benjamín mientras Ramiro le contaba una historia sobre los viejos tiempos de la familia. Era un sonido hermoso, lleno de vida y alegría, un sonido que había estado ausente durante las terribles semanas de su sufrimiento. Fernando y Martina sonrieron al escucharlo, sabiendo que aunque el camino hacia la sanación sería largo, el primer paso más importante ya se había dado. La verdad finalmente había salido a la luz, y con ella había llegado la posibilidad de un nuevo comienzo. 6 meses después, el cielo de Buenos Aires brillaba con ese azul profundo que solo aparece después de las lluvias de verano. En el jardín de la mansión Santa Cruz, ahora transformado en un espacio lleno de vida con flores nativas, colibríes revoloteando y el majestuoso palo borracho cubierto de flores rosadas, se celebraba algo inusual, el cumpleaños número 7 de Benjamín. Pero no era solo cualquier fiesta, era la primera celebración donde Benjamín tendría a su verdadera familia completa reunida. Eliana Vera llegó temprano esa mañana, sus brazos cargados con empanadas caseras de carne y pollo que ella misma había preparado. A sus 62 años había encontrado en Benjamín una razón para sonreír nuevamente después de la tragedia de perder a su hija. Abuela Eliana. Benjamín corrió hacia ella, sus brazos abiertos. El niño había aceptado rápidamente a Eliana en su vida, fascinado por las historias que ella contaba sobre el pueblo en Santiago del Estero, sobre las tradiciones familiares y, sí, con mucho cuidado y amor, sobre Aymara cuando era niña. Mi niño hermoso. Eliana lo abrazó fuerte, respirando el aroma de su champú infantil. ¿Estás listo para tu fiesta? Sí. Martina dijo que va a haber un tobogán gigante y pintacaritas y todo. Martina salió de la casa en ese momento vestida con pantalones de mezclilla y una blusa colorida, su cabello trenzado como siempre. En los 6 meses desde aquella noche terrible, ella había pasado de ser una infiltrada temporal a convertirse en una parte permanente de la vida de Benjamín. Oficialmente seguía siendo su enfermera privada, pero todos sabían que era mucho más que eso. El tobogán inflable está siendo instalado ahorita, anunció Martina. Y Ramiro está supervisando que todo esté perfecto. Perfecto es quedarse corto, dijo Ramiro, apareciendo con su impecable traje de mayordomo, pero con una sonrisa que raramente se veía antes. Este jardín parece sacado de un cuento de hadas, si me permiten decir. Y tenía razón, Fernando había invertido tiempo y recursos en transformar el espacio que una vez fue el jardín de rosas de Patricia en algo completamente nuevo. Además del palo borracho memorial, había columpios, un área de juegos y un pequeño huerto donde Benjamín estaba aprendiendo a cultivar papas y lechugas. Los niños comenzaron a llegar alrededor del mediodía, compañeros de la nueva escuela de Benjamín, donde el niño había florecido después de meses de terapia y apoyo constante. Ya no era el niño que lloraba sin parar. Ahora era un niño de 7 años, vibrante, curioso y, sí, ocasionalmente travieso, exactamente como debía ser. Fernando observaba desde la terraza, una sonrisa genuina en su rostro, mientras veía a Benjamín jugar con sus amigos en el tobogán inflable. A su lado estaba Martina, ambos supervisando la celebración. «Nunca pensé que llegaríamos aquí», dijo Fernando suavemente. Hace 6 meses estaba seguro de que Benjamín quedaría traumatizado para siempre. «Los niños son más fuertes de lo que creemos», respondió Martina. «Con amor, apoyo y tiempo pueden sanar de casi cualquier cosa. No habría sido posible sin ti». Martina lo miró de reojo, una pequeña sonrisa en sus labios. «Sin nosotros».
Eliana, Ramiro, tú, yo. Benjamín tiene todo un equipo ahora. Eso es lo que hace la diferencia. Hablando de equipos, Fernando se aclaró la garganta de repente nervioso. He estado pensando, bueno, Benjamín ha estado preguntando. Sí. Martina se volvió completamente hacia él curiosa. Pregunta si puedes quedarte no solo durante el día, sino permanentemente como parte de la familia. El corazón de Martina dio un salto. En los últimos 6 meses, su relación con Fernando había evolucionado de maintenance profesional a algo mucho más profundo. Pasaban las tardes hablando después de que Benjamín se dormía, compartiendo historias, sueños, miedos. Habían ido desarrollando una conexión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar abiertamente. Fernando, ¿qué estás diciendo exactamente? Él tomó su mano, sus ojos marrones fijos en los de ella, con una intensidad que la hizo temblar. Digo que estos 6 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más significativos. Y la razón principal eres tú. Tú trajiste verdad a esta casa, trajiste sanación, trajiste amor genuino y desinteresado. Benjamín te adora. Yo más que te adoro, Martina. Sé que es complicado, sé que comenzamos en las circunstancias más terribles, pero, Martina, cuando te veo con Benjamín, cuando escucho su risa que tú ayudaste a recuperar, cuando pienso en enfrentar el futuro, no puedo imaginarlo sin ti. Y si tú sientes, aunque sea una fracción de lo que yo siento, Martina lo detuvo colocando su mano libre sobre su mejilla. Siento mucho más que una fracción, susurró. Vine aquí para descubrir qué le pasó a mi prima. Encontré la verdad, sí, pero también encontré algo que nunca esperaba. Encontré a un hombre que está dispuesto a enfrentar sus errores, que ama a su hijo incondicionalmente, que está comprometido a ser mejor cada día. Y encontré a un niño que me ha robado el corazón completamente. Los ojos de Fernando brillaban con emoción contenida. Entonces, ¿te quedarás? Me quedaré, prometió ella. No como empleada, no como cuidadora temporal. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien, como familia. Fernando la atrajo hacia un abrazo, y por primera vez en su vida, sintió que todo estaba exactamente donde debía estar. Desde el jardín, Benjamín los había visto. Dejó de jugar por un momento y le tiró la manga a Eliana. «Abuela, mira», señaló hacia la terraza donde Fernando y Martina se abrazaban. «¿Crees que Martina se va a quedar para siempre?» Eliana siguió su mirada y sonrió con lágrimas en los ojos. «Creo que sí, mi amor. Creo que finalmente tu casa va a tener todo el amor que siempre mereciste». «Bien». Benjamín asintió con seriedad, porque necesito a alguien que sepa hacer las trenzas bonitas. Papá es terrible con eso. Eliana rió abrazando a su nieto. Aymara estaría tan feliz ahora, murmuró para sí misma. Tan feliz. Como si escuchara sus palabras, una brisa suave sopló a través del jardín, haciendo que las flores rosadas del palo borracho cayeran como lluvia suave alrededor de todos. Los niños gritaron de alegría saltando para atrapar los pétalos. Benjamín levantó la vista hacia el árbol, recordando lo que Martina le había dicho sobre Aymara estando en las cosas hermosas del mundo. Sonrió. «Gracias, Aymara», susurró tan bajito que solo él podía escucharlo. «Gracias por cuidarme y gracias por traer a Martina». La fiesta continuó hasta el atardecer. Hubo pastel de naranja con almendras, el favorito de Benjamín. Hubo juegos, risas y el caos alegre que solo una fiesta infantil puede generar. Cuando los niños finalmente se fueron y el jardín quedó en un hermoso desastre de decoraciones y platos de papel, la familia Santa Cruz, ahora expandida e imperfecta, pero genuina, se sentó junta bajo el palo borracho. Fernando tenía a Benjamín en su regazo, el niño medio dormido después de tanta emoción. Martina estaba sentada junto a ellos, su mano entrelazada con la de Fernando. Eliana estaba del otro lado con Ramiro, ambos mayores, compartiendo una taza de café y memorias.
Este ha sido el mejor cumpleaños de mi vida, murmuró Benjamín, sus ojos verdes parpadeando mientras luchaba contra el sueño. Mejor que todos los anteriores juntos. Me alegra mucho escuchar eso, campeón, dijo Fernando besando la cabeza de su hijo. ¿Sabes qué? Benjamín bostezó. Creo que Aimara también estuvo aquí hoy. Sentí que estaba feliz. Estoy seguro de que sí estuvo. Martina acarició el cabello del niño, que ahora estaba completamente sano, sin marcas de las heridas que una vez llevó. Y estoy segura de que está muy feliz viéndote tan feliz. Cuando sea grande, Benjamín luchaba por mantener los ojos abiertos. Voy a ayudar a otros niños como Martina me ayudó a mí. Voy a ser médico o enfermero o algo que ayude a la gente que tiene dolor. Serás extraordinario en lo que sea que elijas, dijo Fernando con voz emocionada. Igual que tu mamá, Aimara, igual que Martina, tienes el corazón de ambas. Benjamín finalmente se rindió al sueño, acurrucado seguro en los brazos de su padre. Eliana observaba la escena con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Mi Aimara, susurró, tu bebé está bien, está rodeado de amor, puedes descansar en paz ahora. Martina se levantó suavemente y se arrodilló junto a la placa memorial al pie del palo borracho. Tocó las palabras grabadas con reverencia. Gracias, prima, murmuró. Gracias por ser tan valiente. Gracias por amar a este niño con tanta fuerza que incluso la muerte no pudo romper ese vínculo. Te prometo que voy a cuidarlo. Vamos a cuidarlo todos. Y va a crecer sabiendo que tuvo dos madres. Una que le dio la vida y nunca dejó de luchar por él. Y otra que lo ayudó a sanar y encontrar su camino. No te reemplazaré, Aimara. Nadie podría. Pero voy a honrar tu memoria, siendo la mejor persona que pueda ser para tu hijo. Una mariposa bandera argentina, rara en esa época del año, aterrizó en la placa memorial, abriendo y cerrando sus alas celestes y blancas brillantes. Se quedó ahí por un largo momento, como si estuviera escuchando, antes de alzar vuelo y desaparecer en el cielo púrpura del atardecer. Esa noche, después de que Benjamín fue llevado a la cama y Eliana se instaló en la habitación de invitados, Fernando y Martina se quedaron en la terraza mirando las estrellas que comenzaban a aparecer. ¿Tienes miedo?, preguntó Fernando. ¿De todo esto, de nosotros? Aterrada, admitió Martina honestamente. Pero el miedo no es necesariamente malo. Significa que esto importa, que tú importas, que Benjamín importa. Voy a cometer errores, advirtió Fernando. Como padre, como pareja, ya he demostrado que puedo arruinar las cosas espectacularmente. Todos cometemos errores. Martina entrelazó sus dedos con los de él. Lo importante es lo que hacemos después. Y tú, Fernando Santa Cruz, has pasado los últimos 6 meses demostrando que cuando cometes un error, te levantas y lo arreglas. Enfrentaste la verdad, aunque doliera. Honraste la memoria de Aimara, aunque significara admitir tu propia culpa. Le has dado a Benjamín el amor y el apoyo que necesitaba para sanar. Eso no es arruinar las cosas. Eso es ser extraordinariamente valiente. Fernando la atrajo hacia un abrazo, respirando el aroma de su champú de verbena. No sé qué hice para merecerte. No se trata de merecer, respondió Martina. Se trata de crecer juntos, de construir algo nuevo y hermoso de las cenizas de algo terrible. Y ahí, bajo las estrellas de la ciudad de Buenos Aires, con el fantasma de Aimara, descansando finalmente en paz y el futuro, extendiéndose brillante ante ellos, sellaron su compromiso no con palabras grandiosas, sino con la simple verdad del amor que había florecido en las circunstancias más improbables. Dentro de la casa, Benjamín dormía profundamente, sus sueños llenos de mariposas, palo borrachos, y la certeza absoluta de que era amado. Las pesadillas que una vez lo atormentaban habían desaparecido, reemplazadas por sueños de aventuras, de familia, de posibilidades infinitas.
En su mesita de noche, la carta de Aimara descansaba en su caja de tesoros. Junto a ella, Benjamín había colocado un pétalo del palo borracho, un dibujo que había hecho de su nueva familia y una foto que Fernando le había dado de Aimara cuando era joven, sonriendo a la cámara con esperanza en los ojos. El legado de Aimara Lucía Vera vivía en la felicidad de su hijo. Vivía en el jardín que creció, donde una vez estuvo su tumba. Vivía en la familia imperfecta, pero amorosa que Benjamín ahora tenía. Y mientras la ciudad dormía bajo su manto de luces, en la mansión Santa Cruz reinaba algo que había faltado durante demasiado tiempo: paz verdadera, porque al final, después de todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las mentiras y traiciones, la verdad había prevalecido, el amor había ganado, y un niño que una vez lloró de agonía, ahora dormía sonriendo, rodeado de personas que darían sus vidas por proteger su felicidad. La historia de Benjamín Santa Cruz. Vera, porque ahora llevaba ambos apellidos, honrando tanto a su padre como a su madre biológica. No era solo una historia de supervivencia, era una historia de redención, de segundas oportunidades, de cómo incluso del dolor más profundo puede brotar algo hermoso. Y en algún lugar, quizás entre las estrellas o en el susurro del viento, entre las flores del palo borracho, Aimara sonreía. Su sacrificio no había sido en vano. Su amor había trascendido la muerte y su hijo, su hermoso hijo, finalmente estaba a salvo, feliz y amado exactamente como ella siempre soñó.